This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué existes? ¿Por qué naciste en este tiempo, en este lugar, con esta historia y no otra? ¿Y si te dijera que tu vida no es una coincidencia, sino el resultado de un plan eterno que comenzó antes de la creación del universo? El apóstol Pablo, al escribir a los creyentes de Éfeso, abre una ventana hacia una verdad que trasciende la comprensión humana. Antes de que existiera el tiempo, antes de que se formaran las estrellas, Dios ya te había pensado, escogido y amado. No eras un pensamiento pasajero en la mente del Creador, sino una parte esencial de su propósito divino. En un mundo donde las personas buscan identidad en los logros, en la apariencia o en la aprobación de los demás, Efesios 1 nos invita a mirar más allá de lo visible y recordar algo glorioso. Tu identidad no se construye, se revela, y esa revelación se encuentra en Cristo. Este capítulo no solo nos habla de salvación, sino de origen espiritual. Nos muestra que la fe no comienza en el día que decidimos seguir a Jesús, sino en el día en que Dios decidió amarnos. Pablo lo expresa con poderosas palabras. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Estas palabras destruyen la idea de que somos fruto del azar o de nuestras decisiones humanas. Detrás de cada creyente hay un propósito eterno, un diseño divino que comenzó en el corazón del Padre. Fue ejecutado por el Hijo y confirmado por el Espíritu Santo. Cuando comprendemos esto, la vida cobra un nuevo sentido. Ya no vivimos para buscar aceptación, sino desde la aceptación. Ya no tratamos de ganarnos el amor de Dios, sino que vivimos porque ya somos amados. Efesios 1 nos invita a levantar la mirada hacia las realidades celestiales. Nos recuerda que nuestra historia no empieza en la tierra, sino en el cielo. Dios nos vio antes de que existiéramos, nos eligió con un propósito, y nos colocó en Cristo para manifestar su gloria en medio del mundo. Por eso, este estudio no será solo una exploración doctrinal, sino un viaje espiritual hacia el corazón de tu identidad. Descubriremos qué significa ser escogido, adoptado, redimido y sellado por el Espíritu Santo. Comprenderemos que la elección de Dios no fue un acto casual, sino una expresión de amor eterno. Así que te pregunto nuevamente, ¿vives como alguien escogido por Dios o como alguien que aún busca su valor en el mundo? ¿Has entendido que el amor de Dios te alcanzó antes de que dieras tu primer paso, antes de que cometieras tu primer error, antes incluso de que nacieras? Acompáñame en este estudio profundo de Efesios 1, donde desvelaremos uno de los mayores misterios del Evangelio, que tu vida no comenzó en la tierra, sino en el corazón eterno de Dios. Efesios 1, 1-2. Se narra, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tu identidad no se define por el lugar donde estás, ni por lo que haces, sino por quién eres en Cristo. Antes de que el mundo te conociera por nombre, Dios ya te había llamado por propósito. Pablo comienza su carta no solo presentándose como apóstol, sino afirmando que su autoridad proviene por la voluntad de Dios. Esta frase no es una formalidad, es una declaración de origen y propósito. Pablo no fue elegido por decisión humana ni por mérito personal, sino por un llamado divino. Del mismo modo,
Efesios 1 nos recuerda que nuestra vida espiritual también comenzó con una decisión de Dios, no con la nuestra. Fuiste amado, llamado y apartado antes de que pudieras responderle. El apóstol escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Observa la dualidad. Están en Éfeso, una ciudad material, pero en Cristo, una realidad espiritual. Esto es más que un saludo, es una revelación. El creyente vive en dos dimensiones simultáneamente. En la tierra rodeado de luchas, tentaciones y responsabilidades. En Cristo, posicionado en un ámbito celestial de gracia, autoridad y propósito. Éfeso era una ciudad próspera, centro comercial y religioso del mundo antiguo, famosa por el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo. Era un lugar donde las riquezas, la magia y la idolatría dominaban la vida diaria. Sin embargo, Pablo les recuerda a los creyentes que su verdadera ciudadanía no está en un imperio terrenal, sino en el reino de Dios. Esa misma verdad resuena hoy, aunque vivimos en medio de un mundo corrompido por el egoísmo y la incertidumbre. Nuestra identidad permanece anclada en Cristo. Ser llamado santo no significa perfección humana, sino separación divina. Has sido apartado por Dios, no por tus logros, sino por su gracia. Y ser fiel no se trata de no fallar nunca, sino de mantenerte creyendo aun cuando no entiendes todo. La fidelidad que Dios busca no es ausencia de tropiezos, sino constancia en la fe. Por eso Pablo abre con las palabras, gracia y paz a vosotros. La gracia es el favor inmerecido que te da acceso al reino. La paz es el resultado de habitar en ese favor. Primera viene de Dios hacia ti, y la segunda brota de tu interior, cuando entiendes quién eres en Él. El mundo busca identidad en lo visible, títulos, relaciones, posición, éxito, pero el creyente la encuentra en lo invisible, en Cristo Jesús. Allí radica la diferencia entre vivir confundido y vivir con propósito. Si no sabes quién eres en Dios, terminarás tratando de ser lo que el mundo te exige. Pero si sabes que fuiste escogido antes de la creación, ninguna etiqueta humana podrá definirte. Pablo no comienza su carta hablando de lo que los creyentes deben hacer, sino de quiénes son. Antes de hablar del deber cristiano, revela la identidad espiritual. Y eso es clave. El comportamiento del creyente fluye de su identidad, no al revés. No somos santos porque actuamos bien. Actuamos bien porque hemos sido llamados santos. No somos fieles porque nunca dudamos. Permanecemos fieles porque Dios ha puesto su espíritu en nosotros. El saludo, gracia y paz no es solo cortesía, sino un recordatorio constante cada día. Dios te cubre con su favor y te llama a vivir en descanso. Tu alma no fue creada para vivir en ansiedad, sino para reposar en la certeza de que perteneces a un reino inconmovible. La iglesia de Éfeso era una comunidad vibrante pero rodeada de oscuridad espiritual. Muchos creyentes habían salido del ocultismo, del comercio idolátrico y de la inmoralidad. La carta llega para recordarles quiénes son en Cristo y para afirmar su nueva identidad en medio de una sociedad que los señalaba como extraños. Del mismo modo, tú también vives en un Éfeso moderno, un mundo lleno de distracciones, presiones y falsas definiciones de éxito. Este primer capítulo es una declaración espiritual que te invita a levantar la mirada del entorno y fijarla en tu posición celestial. Deja de definirte por tus errores o por lo que otros dicen de ti. Define tu vida por lo que Dios dijo de ti antes de nacer. No basta con conocer la verdad. Hay que permanecer en ella. Habitar en Cristo significa vivir en dependencia diaria del Espíritu Santo. Comienza cada día diciendo, soy santo, soy fiel. Estoy en Cristo. Lo que confiesas con fe forma tu mente y fortalece tu espíritu. No trates de ganarte el amor de Dios. Vívelo. Su gracia no se conquista, se recibe. Cuando recuerdas que perteneces al reino eterno, el caos del mundo no puede robarte la calma interior. Pregúntate hoy, ¿he estado viviendo según mi posición en Cristo o según mi entorno terrenal? ¿Depende mi identidad de la aprobación de otros o de la voluntad de Dios? ¿Estoy experimentando la gracia y la paz que provienen de conocer quién soy en Él?
¿Qué etiquetas necesito dejar atrás para abrazar mi identidad celestial? Padre, gracias porque me escogiste antes de crear el mundo. Gracias porque mi nombre está escrito en tu corazón. Hoy dejo de definirme por lo que el mundo dice y abrazo lo que tú dijiste de mí. Enséñame a vivir consciente de mi posición celestial, a permanecer en tu gracia y a caminar en tu paz. Que mi vida refleje la identidad de un hijo amado, santo y fiel en Cristo Jesús. Amén. Efesios 1:3-4. Se narra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Desde los primeros versículos de esta carta, Pablo nos eleva hacia las alturas del propósito divino. No comienza hablando de las... Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRES, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story. Necesidades humanas, sino de las riquezas eternas que Dios ya ha derramado sobre sus hijos. Bendito sea Dios, dice, no como una expresión ritual, sino como un estallido de adoración desde la revelación. Pablo no está pidiendo bendición, está reconociendo que ya hemos sido bendecidos. Cada palabra de este pasaje abre una dimensión de profundidad espiritual. No dice que Dios nos bendecirá, sino que nos bendijo. En Cristo, las bendiciones no son promesas futuras, sino realidades ya establecidas en el ámbito celestial. Esto significa que todo lo que necesitamos para vivir una vida plena en Dios ya ha sido provisto. No vivimos tratando de alcanzar bendiciones, sino aprendiendo a caminar en las que ya se nos concedieron. El apóstol habla de toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La palabra espiritual no significa etérea o distante, sino procedente del Espíritu. Estas bendiciones no dependen del esfuerzo humano ni de las circunstancias terrenales, sino del poder del Espíritu de Dios obrando en nosotros. Son bendiciones que no pueden ser robadas por el tiempo, la economía o los hombres, porque están guardadas en el ámbito donde Cristo reina. Pero la declaración más asombrosa llega en el siguiente versículo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de que la tierra existiera, antes de que el sol alumbrara el primer amanecer, Dios ya había pronunciado tu nombre. No fuiste un accidente cósmico, ni el resultado de una serie de casualidades biológicas. Eres parte de un plan eterno trazado en el corazón de Dios. Este acto de elección no fue impulsivo ni arbitrario. Fue una decisión de amor. Dios no te escogió por tus obras, porque aún no existías. Te escogió porque quiso amarte. Y no solo te escogió para salvarte, sino para que vivieras santo y sin mancha delante de Él. Eso significa que la elección no es un privilegio sin propósito, sino una invitación a reflejar la santidad de aquel que te llamó. Ser escogido no implica favoritismo, sino responsabilidad. Has sido apartado para manifestar la naturaleza de Cristo en un mundo que ha perdido su sentido espiritual. Dios no nos escogió para aislarnos, sino para influir. Somos su reflejo en la tierra, portadores de su imagen y emisarios de su luz. Cuando Pablo escribió estas palabras, los creyentes en Éfeso estaban rodeados por templos, cultos paganos y supersticiones. En medio de esa cultura, Él les recuerda: ustedes fueron escogidos antes de que todo esto existiera. Lo que el mundo idolatra es pasajero, pero lo que Dios ha decretado en su amor es eterno. Comprender esto cambia completamente la manera en que enfrentamos la vida.
No necesitas buscar valor en las opiniones humanas, ni temer el rechazo del mundo. Si el Creador del universo te eligió antes de crear el tiempo, eso significa que ya eres suficiente ante sus ojos. La inseguridad se disuelve cuando reconoces que tu existencia comenzó en el amor divino. Además, notarás que Pablo dice, nos escogió en Él. La elección no ocurre fuera de Cristo, sino dentro de Cristo. Esto revela el plan perfecto de redención. El Padre nos escogió, el Hijo nos redimió y el Espíritu nos selló. Todo el proceso de nuestra salvación es una obra trinitaria de gracia. No hay mérito humano, solo misericordia divina. Esta verdad nos invita a vivir en gratitud constante. Cuando sabes que has sido escogido por amor, dejas de servir por obligación y comienzas a vivir por devoción. Ya no haces las cosas para ganarte el favor de Dios, sino porque lo tienes. Ya no buscas demostrar tu valor, sino manifestar el amor que ya recibiste. El propósito final de la elección no es que tengamos una vida cómoda, sino una vida santa. La santidad no es una carga, sino el resultado natural de caminar en comunión con el Dios que nos escogió. Ser sin mancha delante de Él no significa perfección humana, sino una vida rendida al proceso de transformación que el Espíritu realiza en nosotros. Cada día que eliges vivir conforme a la verdad, estás respondiendo al llamado eterno de Dios. Cada vez que perdonas, confías o adoras, estás confirmando tu elección. Y cuando el enemigo intenta hacerte creer que no vales o que no eres digno, recuerda que fuiste amado antes de existir. Nada puede anular una decisión que fue tomada fuera del tiempo. Vivir bajo esta conciencia cambia tu manera de ver los problemas. Ya no oras desde la desesperación, sino desde la posición de alguien que sabe que fue escogido. No pides para convencer a Dios, sino para alinearte con su plan. No temes el futuro, porque tu historia comenzó en la eternidad. Así como Pablo comenzó bendiciendo a Dios, tú también puedes hacerlo. Adorar no es una respuesta a lo que ves, sino a lo que sabes. Cuando entiendes que fuiste escogido desde antes de la creación, cada palabra de alabanza se vuelve una respuesta al amor que te sostuvo antes de tu primer aliento. ¿Estoy viviendo como alguien escogido o sigo buscando aprobación en lo temporal? Reconozco que mi valor no se basa en mis logros, sino en el amor eterno de Dios. ¿Estoy viviendo de manera santa y sin mancha como reflejo del propósito por el cual fui escogido? Efesios 1:5, 6. Se narra, en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El corazón del Padre se revela en esta verdad sublime. No solo fuimos escogidos, sino también adoptados. Dios no se conformó con salvarnos de la condenación, sino que quiso hacernos parte de su familia eterna. La elección nos sacó de las tinieblas, pero la adopción nos introdujo en la intimidad de su casa. Pablo utiliza la palabra predestinó, no para describir un destino impuesto, sino un propósito decidido desde el amor. Antes de que tú nacieras, Dios ya había trazado un plan para hacerte su hijo. No fue una reacción ante tu fe, ni una respuesta a tus méritos. Fue una expresión de su afecto eterno. En amor nos predestinó. Esa es la esencia del Evangelio. No se trata de control divino, sino de afecto divino. En el mundo antiguo, la adopción era un acto legal solemne. Un padre romano podía tomar como hijo a alguien que no tenía vínculo de sangre con él, otorgándole su nombre, su herencia y todos los derechos de un hijo legítimo. Desde ese momento, la vida anterior del adoptado quedaba completamente borrada. Sus deudas, su pasado, su nombre anterior, desaparecían. Él era considerado una nueva persona, bajo una nueva identidad. Asimismo ocurre en el reino de Dios. Cuando fuiste adoptado, todo lo que te ataba al pasado perdió autoridad. Ya no vives bajo el nombre del rechazo, del pecado o del temor. Ahora llevas el nombre del Padre Celestial. Has sido incorporado a su familia, y con ello heredero de su reino. Pablo añade que esta adopción sucede por medio de Jesucristo. No hay otro mediador. La cruz fue el documento legal
que firmó tu adopción con sangre. Cristo no solo pagó tu deuda, sino que te abrió las puertas del hogar celestial. El Hijo unigénito se hizo el primogénito de muchos hermanos para que tú y yo pudiéramos decir con confianza: Abba, Padre. El texto continúa: según el puro afecto de su voluntad. Esta frase encierra una belleza inmensa. Dios no te adoptó por obligación, sino por deseo. Lo hizo porque quiso, porque te amó. No hay otra razón. No fue movido por necesidad, sino por placer. Su voluntad no es fría ni distante, es apasionada y llena de ternura, para alabanza de la gloria de su gracia. Aquí Pablo nos revela el propósito final de la adopción: que nuestras vidas sean una expresión de gratitud hacia la gracia que nos alcanzó. La adopción no solo nos da una nueva posición, sino una nueva misión: reflejar la gloria de aquel que nos recibió. La vida del Hijo redimido es un canto viviente de gratitud, una melodía que exalta la bondad del Padre. Y termina con una frase poderosa, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No hay palabra más liberadora que esta: aceptos. En un mundo donde las personas luchan constantemente por ser aprobadas, amadas o reconocidas, Dios te recuerda que en Cristo ya eres completamente aceptado. No necesitas demostrar tu valor, ya lo tienes en Él. Ser acepto en el amado significa que, cuando Dios te mira, no ve tus errores, sino la perfección de su Hijo. Estás cubierto por la justicia de Cristo. Esa es la verdadera seguridad espiritual. No dependes de tu desempeño, sino de la posición que el amor te ha dado. Este pasaje destruye la mentalidad de orfandad espiritual. Muchos creyentes viven como si Dios los tolerara, no como si los amara. Pero la adopción cambia todo. No eres un invitado en la casa del Padre, eres un hijo. No estás soportado, estás amado. No estás probando tu lugar, ya tienes un lugar. Cuando esta verdad penetra en el alma, desaparece el miedo. El Hijo no teme al juicio, confía en el amor del Padre. La oración deja de ser una lucha por atención y se convierte en una conversación familiar. Ya no clamas desde la distancia, sino desde el corazón del hogar. Comprender la adopción te libera de la necesidad de competir o compararte. Cada hijo tiene un lugar único en el corazón de Dios. La adopción no uniforma, dignifica. Dios no te hizo copia, te hizo hijo con propósito. Y así la historia del creyente no es la de un mendigo buscando aceptación, sino la de un hijo que hereda la gloria de su Padre. La adopción divina no solo nos transforma, sino que nos envuelve en una seguridad eterna. Somos amados, deseados y recibidos en la plenitud de Cristo. ¿Vivo como hijo amado o como un esclavo intentando ganar aprobación? ¿He aceptado verdaderamente que soy parte de la familia de Dios? ¿Refleja mi vida la gratitud de alguien que ha sido adoptado por el amor del Padre? ¿He permitido que la gracia reemplace el miedo en mi relación con Él? Efesios 1, 7, 8. Se narra: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pablo nos conduce ahora al corazón mismo del Evangelio, la redención. Si la elección y la adopción revelan el amor del Padre, la redención revela el precio que el Hijo pagó para hacernos suyos. Ninguna de las bendiciones espirituales anteriores sería posible sin este acto supremo de amor sacrificial. La palabra redención proviene del griego apolitrisis, que significa liberar a un cautivo mediante el pago de un rescate. En tiempos bíblicos, este término era común en los mercados de esclavos. Un precio debía ser pagado para liberar a alguien de su dueño. Con esta imagen, Pablo nos recuerda que éramos esclavos del pecado, cautivos bajo el dominio de la culpa y la muerte. Pero Cristo vino y pagó el precio más alto, su propia sangre. La redención no fue barata ni simbólica, costó la vida del Hijo de Dios. Cada gota derramada en el Calvario fue el precio del rescate de tu alma. No fuiste comprado con oro ni con plata, sino con algo infinitamente más precioso, la sangre del Cordero sin mancha. Allí en la cruz se selló tu libertad eterna. La redención no solo nos libera del castigo del pecado, sino también del poder del pecado. No se trata solo de ser perdonados, sino transformados.
Muchos creen que la obra de Cristo consiste únicamente en borrar el pasado. Pero Pablo nos enseña que también nos capacita para vivir en una nueva naturaleza. El pecado ya no tiene derecho legal sobre ti. Su dominio ha sido roto. En él tenemos redención. Nota el tiempo verbal. No dice tendremos, sino tenemos. Es una realidad presente. Ya no esperas ser libre. Ya lo eres en Cristo. El enemigo tratará de convencerte de que aún estás atrapado por tus errores. Pero la redención es un hecho consumado. Jesús no pagó una parte del precio, lo pagó todo. Luego añade por su sangre el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. No hay perdón sin sangre. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia enseña que la sangre representa la vida, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Los sacrificios antiguos eran solo una sombra. En Cristo se cumplió la realidad. Su sangre no cubre temporalmente el pecado, lo borra eternamente. Y ese perdón no se mide en escasez, sino en abundancia, según las riquezas de su gracia. Pablo no dice que Dios nos perdonó según nuestra necesidad, sino según su riqueza. Es decir, no hay pecado tan profundo que la gracia no pueda alcanzar. La redención no solo perdona, sino que restaura la dignidad perdida. El esclavo se convierte en hijo, y el culpable, en heredero. Pablo continúa que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La gracia de Dios no es irracional ni impulsiva, está cargada de sabiduría. Él no nos redimió sin entender el costo, lo hizo con pleno conocimiento de nuestra debilidad, y aún así eligió amarnos. Esa sabiduría divina nos enseña que la gracia no ignora la justicia, la satisface. Dios no pasó por alto el pecado, lo pagó completamente en la cruz. Cuando el creyente comprende el poder de la redención, su relación con Dios cambia por completo. Ya no ora desde la culpa, sino desde la gratitud. Ya no se acerca a Dios temiendo castigo, sino confiando en su amor. La cruz no solo fue el instrumento de nuestra liberación, sino la prueba definitiva de nuestro valor. El enemigo intentará constantemente recordarte lo que fuiste, pero Dios te llama por lo que ya eres, redimido, limpio, libre. La sangre de Cristo no solo te perdona, también te defiende. Cada vez que el acusador susurra tu pasado, la voz del Cordero resuena más fuerte. Consumado es. El poder de la redención también se manifiesta en la manera en que tratamos a los demás. Quien ha sido perdonado profundamente, aprende a perdonar. La gracia recibida se convierte en gracia ofrecida. Cuando recuerdas cuánto te ha costado tu libertad, dejas de levantar juicios y comienzas a extender misericordia. La redención es, en esencia, una historia de amor en acción. Dios no solo dijo que te amaba, lo demostró al entregar a su Hijo. En la cruz se unieron la justicia y la misericordia, y tú fuiste el fruto de ese encuentro divino. Por eso Pablo eleva una doxología: bendito sea Dios, porque cuando entiendes lo que significa ser redimido, no puedes permanecer indiferente. Tu alma se llena de adoración. Caminar en redención es vivir consciente de ese precio. Cada decisión, cada pensamiento, cada palabra se convierte en una oportunidad para honrar el sacrificio de Cristo. No se trata de vivir con culpa, sino con propósito, no de mirar atrás, sino de avanzar con la certeza de que la sangre abrió un camino que jamás se cerrará. Efesios 1, 9, 10 se narra dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Pablo nos conduce ahora a una de las revelaciones más sublimes del Evangelio, el misterio de la voluntad de Dios. Hasta este punto hemos visto el amor del Padre que nos escogió, la gracia del Hijo que nos redimió y la abundancia de bendiciones que nos han sido concedidas. Pero ahora, el apóstol abre una ventana hacia el propósito eterno que sostiene toda la historia: reunir todas las cosas en Cristo. La palabra misterio en la Biblia no se refiere a algo oculto para siempre, sino a algo que estuvo escondido y ahora ha sido revelado. Por siglos los hombres buscaron comprender los caminos de Dios,
Profetas y patriarcas anhelaron ver lo que hoy se nos ha mostrado. El misterio ya no es un secreto, fue revelado en Cristo. Y ese misterio no es una doctrina, sino una persona. Jesucristo es el misterio de Dios hecho visible. Pablo dice que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. En otras palabras, fue su placer revelarlo. No lo hizo por obligación ni por presión, sino porque quiso compartir con nosotros su plan eterno. La salvación no es una reacción de Dios ante el pecado humano, sino una estrategia divina trazada desde antes de los tiempos. Él ya había preparado el camino, y en Cristo, ese propósito se manifestó por completo. El corazón del misterio es esta frase: reunir todas las cosas en Cristo. En el griego original, la idea es recapitular o volver a unir bajo una sola cabeza. Desde la caída en el Edén, la creación entera se fragmentó. El pecado rompió la armonía entre el hombre y Dios, entre el hombre y su prójimo, entre el hombre y la naturaleza. Todo quedó dividido, desordenado y separado de su fuente original. Pero en Cristo, Dios está restaurando la unidad perdida. El plan divino es reunir todo lo que fue dispersado. Cristo no vino solo a salvar almas, vino a reconciliar el universo entero con su Creador. En Él convergen los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, lo humano y lo divino. Por eso Pablo dice en Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cada vez que una vida es restaurada, una familia se reconcilia o un corazón vuelve a Dios, el plan eterno sigue cumpliéndose, todo está siendo reunido bajo la autoridad de Cristo. La historia no es un caos sin dirección. Tiene un eje central, y ese eje es Jesús. Él es el principio, el centro y el fin de todas las cosas. Pablo añade que esto ocurre en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta frase describe la administración de Dios sobre la historia. Todo lo que sucede tiene un propósito dentro de su calendario eterno. No hay error ni retraso en sus planes. El cumplimiento de los tiempos significa que Dios no improvisa. Él guía la historia con precisión divina. Cuando el tiempo se cumplió, Cristo vino, y cuando el tiempo se cumpla otra vez, volverá para consumar toda restauración. Este pasaje nos invita a ver la vida desde una perspectiva eterna. A menudo nos preguntamos por qué suceden ciertas cosas o por qué los planes no salen como esperamos, pero Efesios 1:9-10 nos recuerda que hay un propósito mayor que trasciende nuestra comprensión inmediata. El misterio de su voluntad se está desplegando en cada detalle de la existencia, incluso en aquello que no entendemos. Nada en tu vida está fuera del plan de Dios. Lo que hoy parece fragmentado un día será reunido en Cristo. Las piezas sueltas de tu historia, las heridas del pasado, los errores y las pérdidas, todo encontrará sentido bajo el gobierno del Señor. Él no desperdicia nada. En su tiempo perfecto, Él hará que todo obre para su gloria y para tu bien. El misterio de la voluntad de Dios no se revela a los que solo buscan respuestas, sino a los que buscan intimidad. No se trata de entender cada paso del camino, sino de confiar en quien lo diseñó. Mientras más te acercas a Cristo, más se aclara el propósito, no porque todo se vuelva fácil, sino porque aprendes a ver con los ojos de la fe. Cuando Pablo habla de todas las cosas en los cielos y en la tierra, está diciendo que no hay rincón del universo que quede fuera del señorío de Cristo. Todo le pertenece: las estrellas y los mares, los ángeles y los hombres, el pasado, el presente y el futuro. La redención no es un acto limitado, sino un proyecto cósmico de restauración total. Así como Dios está restaurando el orden del universo, también quiere restaurar el orden dentro de ti. Lo que el pecado fragmentó en tu interior, la mente dividida, el corazón herido, la fe debilitada, será reunido en Cristo si permaneces en Él. No hay caos que su presencia no pueda ordenar, ni vida que su amor no pueda recomponer. Efesios 1:11-12. Se narra en él: asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En esta sección, Pablo revela una de las verdades más gloriosas de la vida cristiana. No solo hemos sido escogidos, adoptados y redimidos, sino que también hemos recibido una herencia eterna. El apóstol describe la salvación como un proceso completo, en el que Dios no solo nos rescata del pecado, sino que nos introduce en la plenitud de su reino, haciéndonos coherederos con Cristo. La expresión en él asimismo, tuvimos herencia, es poderosa. No dice que tendremos herencia, sino que ya la tenemos. Esto significa que nuestra herencia no comienza después de la muerte, sino desde el momento en que entramos en Cristo. Lo que antes estaba reservado para el futuro, ahora empieza a manifestarse en nuestra vida espiritual. La palabra herencia en el griego kloronomia implica tanto lo que se posee como el hecho de ser poseído. En otras palabras, nosotros tenemos herencia en Cristo, y Cristo tiene herencia en nosotros. Así como el Padre nos entrega sus riquezas espirituales, nosotros mismos somos parte de la herencia que Cristo ganó con su sangre. Somos suyos y Él es nuestro. Pablo añade que hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No se trata de un destino rígido o mecánico, sino de un plan soberano, lleno de intención. Dios no improvisa. Cada detalle de tu vida encaja dentro de un propósito eterno. La herencia que has recibido no es un resultado del azar, sino la ejecución de su voluntad perfecta. Aquí el apóstol nos enseña que Dios es quien hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto significa que incluso los acontecimientos que parecen contrarios o difíciles pueden ser instrumentos en las manos del Padre para cumplir su propósito. Nada escapa a su control, ni tus fracasos, ni tus dolores, ni tus pérdidas. Él entreteje todo para que al final su gloria sea manifestada. La frase siguiente define el propósito final de nuestra herencia, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Este es el corazón del Evangelio. Fuiste hecho para reflejar la gloria de Dios. No se trata solo de recibir bendiciones, sino de convertirte en un testimonio viviente de la gracia divina. La herencia no es un privilegio estático, sino una vocación activa. Vivir de tal manera que cada área de tu vida exalte el nombre del Señor. Pablo también dice: nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, esa esperanza no es una expectativa incierta, sino una seguridad inquebrantable. Esperar en Cristo significa descansar en la certeza de su fidelidad. Los creyentes de Éfeso, al igual que nosotros hoy, vivían rodeados de incertidumbre, persecución y falsas promesas, pero su esperanza era firme, porque estaba fundada en algo que no podía cambiar: la promesa de Dios. En el mundo antiguo, una herencia representaba estabilidad, seguridad y continuidad. Era la forma de asegurar que el nombre de la familia perdurara y que sus bienes no se perdieran. De la misma manera, la herencia espiritual que tenemos en Cristo garantiza que nuestra vida no será en vano. Somos parte de un legado eterno que no puede ser destruido por el tiempo, la corrupción o la muerte. Esta herencia no consiste en bienes materiales, sino en riquezas espirituales, la comunión con el Padre, la autoridad sobre el pecado, la paz que sobrepasa el entendimiento, el gozo que no depende de las circunstancias y la vida eterna prometida en Cristo Jesús. Estas son las posesiones del alma que nadie puede robarte. Cuando Pablo dice, en él tuvimos herencia, está proclamando una identidad de posesión. Pertenecemos a Dios y participamos de todo lo que le pertenece a Él. Cristo comparte con nosotros su victoria, su autoridad y su gloria. Así lo afirma Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ser heredero implica responsabilidad. No hemos recibido esta herencia para vivir de forma egoísta, sino para administrarla con fidelidad. Cada talento, cada oportunidad y cada don que Dios te da
forma parte de tu legado espiritual. Él confía en ti como administrador de su gracia. Por eso no puedes vivir con una mentalidad de escasez ni de inferioridad. Eres hijo de un Rey eterno y portador de su reino en la tierra. Cuando comprendes esta verdad, desaparecen la ansiedad y el temor. Ya no vives buscando lo que te falta, sino disfrutando de lo que ya posees en Cristo. La gratitud reemplaza la queja y la fe sustituye la preocupación. El creyente que sabe que tiene herencia en el cielo, camina con una paz que el mundo no puede entender. Vivir como heredero también significa vivir con propósito. No somos espectadores pasivos de la historia, sino participantes activos en el plan de Dios. Él nos ha confiado la tarea de manifestar su reino, de sembrar su luz y de reflejar su gloria donde quiera que vayamos. Nuestra herencia no es un tesoro guardado para después. Es una realidad que se expande a través de nosotros cada día. Y finalmente, esta herencia apunta a algo aún más glorioso: la eternidad con Cristo. La plenitud de lo que hoy experimentamos en parte será revelada completamente cuando estemos cara a cara con Él. Todo lo que ahora creemos por fe se manifestará en gloria. Allí entenderemos plenamente lo que Pablo quiso decir, que fuimos escogidos, adoptados, redimidos y coronados con una herencia incorruptible para alabanza de la gloria de Dios. Efesios 1:13-14 se narra: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. En estos versículos, Pablo revela el momento culminante del proceso divino de salvación, el Looking for a protein shake that tastes as good as it performs? Meet Rockin' Protein Max. Packed with 50 grams of fuel, it'll help you keep up when your day won't slow down. And because it's always creamy and never chalky, every sip tastes great. Even better, it's lactose-free and has 0 added sugar. It's not every day you find a protein shake you actually want to finish. Catch Rockin' Protein in the dairy cooler at a store near you. Rockin' Protein and Shamrock Farms are registered trademarks of Shamrock Foods Company. Walmart Business saves you time, money, and hassle, which means you can focus on what really matters, like putting the money you save back into what you do, spending more time training your team, filling orders, and finding new clients. Anything and everything, right down to, oh, that's one, choosing the best hold music. Walmart Business. It's the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. TaxAct knows every small business owner has different tax filing needs. With TaxAct, you can file yourself with the help of an expert, or TaxAct can do it all for you. You're the boss, the head honcho, the top banana. And TaxAct is like your loyal, trusty tax aide, ready to pounce on any tax needs you might have. TaxAct is dying to pounce on some small business tax needs. TaxAct. Let's get them over with. Sello del Espíritu Santo. Después de ser escogidos, adoptados, redimidos y hechos herederos, Dios asegura todo lo que ha hecho por medio de su Espíritu. El sello representa la garantía celestial de que pertenecemos al Señor, que hemos sido marcados con su propiedad y que nada ni nadie puede reclamar nuestra alma jamás. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Todo comienza con el escuchar. El Evangelio no es un sistema de ideas, sino una palabra viva que transforma. Pablo dice que los efesios fueron sellados después de oír y creer el mensaje de salvación. Oír abre el entendimiento, pero creer sella el corazón. Hay quienes oyen pero no creen. El sello solo llega cuando la fe responde a la verdad. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El verbo sellar en el griego sfragisi se usaba en la antigüedad para marcar propiedad, autenticidad o protección. Los reyes sellaban sus cartas con un anillo, los comerciantes sellaban sus mercancías, y los dueños marcaban sus posesiones con un símbolo distintivo. De igual manera, Dios ha colocado su sello sobre cada uno de sus hijos, el Espíritu Santo. Ese sello declara 3 verdades eternas. Primero, que perteneces a Dios. Segundo, que eres auténtico como su hijo.
Y tercero, que estás bajo su protección. Nadie puede borrar esa marca. Satanás puede intentar acusarte, pero no puede reclamarte, porque tu vida ya tiene el sello del Rey de Reyes. Pablo lo llama el Espíritu Santo de la promesa. Esto nos conecta con las palabras de Jesús: antes de ascender, yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16. El Espíritu no es una emoción pasajera, ni una experiencia mística aislada. Es la presencia constante de Dios habitando dentro de nosotros, cumpliendo la promesa que Él mismo estableció. El apóstol continúa, que es las arras de nuestra herencia. En los tiempos bíblicos, las arras eran una garantía, una especie de anticipo o depósito que aseguraba la totalidad del pago futuro. En lenguaje moderno, podríamos decir que el Espíritu Santo es el adelanto de la eternidad. Su presencia en nosotros es la prueba de que lo que Dios prometió se cumplirá por completo. Esto significa que el Espíritu no solo nos consuela, sino que nos prepara. Su función es guiarnos hacia la plenitud de la herencia prometida, capacitándonos para vivir conforme al reino mientras esperamos su manifestación total. Cada vez que el Espíritu te impulsa a orar, te fortalece en la debilidad o te da paz en medio del caos, está confirmando: tú eres mío. El sello del Espíritu también nos distingue en medio del mundo. No somos identificados por símbolos externos, sino por una presencia interna. El Espíritu Santo nos separa, nos transforma y nos da poder para vivir una vida que glorifique a Dios. Él es quien produce en nosotros el fruto que evidencia la nueva naturaleza: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No es un adorno religioso, sino una evidencia viva de pertenencia divina. Hasta la redención de la posesión adquirida. Esta frase señala el cumplimiento final de nuestra salvación. Aunque ya somos redimidos espiritualmente, aún esperamos la redención completa de nuestro cuerpo y del mundo creado. El Espíritu nos mantiene firmes en esa esperanza, recordándonos que el final será glorioso. Él es el vínculo entre el ya y el todavía no. Ya somos salvos, pero aún esperamos la plenitud del reino. El sello del Espíritu también significa que nuestra salvación es irreversible. No se pierde por accidente ni por debilidad humana. Quien fue sellado por Dios no será abandonado, porque el Espíritu no solo marca, sino que guarda. Él es la seguridad interna que nos recuerda que, aunque tropecemos, seguimos perteneciendo al Padre. Sin embargo, ser sellado no es una excusa para la pasividad, sino un llamado a vivir en coherencia con la marca que llevamos. El Espíritu Santo no solo garantiza nuestra posición, sino que impulsa nuestra transformación. Nos llama a vivir como hijos que reflejan el carácter del Dios que los habita. El pasaje termina con esta declaración: para alabanza de su gloria. Esa es la finalidad de todo el proceso. Dios no nos selló solo para asegurarnos el cielo, sino para que nuestras vidas sean un testimonio constante de su gloria en la tierra. Cada acción guiada por el Espíritu, cada palabra que edifica, cada perdón otorgado, cada gesto de amor, es una nota en la sinfonía de adoración que asciende hacia el trono del Creador. Por eso, vivir en el Espíritu es más que experimentar lo sobrenatural, es manifestar lo divino en lo cotidiano. Es responder con ternura cuando el mundo ofrece dureza, es conservar la fe cuando todo se tambalea, es permanecer en la verdad cuando las voces del mundo gritan mentira. Ese es el poder del sello, no solo marcarte sino transformarte. Efesios 1, 15, 17. Se narra: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Después de exponer la grandeza del plan divino, la elección, la redención, la adopción, la herencia y el sello del Espíritu, Pablo se detiene para orar. La teología se convierte en doxología. Ya no enseña, ahora intercede.
y lo que pide al Padre por los creyentes en Éfeso no es prosperidad ni éxito, ni alivio de las pruebas, sino algo mucho más valioso: sabiduría y revelación para conocer a Dios más profundamente. Pablo había escuchado del testimonio de los efesios, su fe en Cristo y su amor por los santos. Tenían una comunidad vibrante, firme en doctrina y activa en servicio. Sin embargo, el apóstol entendía que eso no era suficiente. Se puede tener fe y amor, pero sin una revelación continua, la vida espiritual se estanca. Por eso ora, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. El término sabiduría aquí se refiere a la capacidad de discernir y aplicar la verdad divina en la vida diaria. No es un conocimiento académico, sino una comprensión espiritual que transforma. Y revelación significa quitar el velo, permitir ver lo invisible. En otras palabras, Pablo ora para que los creyentes no solo sepan acerca de Dios, sino que vean a Dios. En la Biblia, conocer no es un acto intelectual, sino una relación íntima. Pablo no pide que los efesios acumulen más información teológica, sino que experimenten más comunión con el Padre. Saber quién es Dios es la raíz de toda estabilidad espiritual. La ignorancia de su carácter produce temor. El conocimiento de su gloria produce paz. Por eso lo llama el Padre de Gloria. Esta expresión no es casual. En el mundo grecorromano, los dioses eran distantes, caprichosos y ajenos a la humanidad. Pero el Dios de Pablo no es impersonal. Es un Padre lleno de gloria, majestuoso pero cercano. Esa gloria no se limita a los cielos, sino que se revela en la vida de los hijos que lo conocen de verdad. Pablo sabía que la iglesia en Éfeso vivía rodeada de idolatría, filosofías humanas y prácticas ocultas. Por eso, más que protección externa, necesitaban iluminación interna. Una mente alumbrada por el Espíritu puede resistir cualquier oscuridad. Cuando la revelación del carácter de Dios llena el corazón, el miedo y la confusión pierden poder. La oración de Pablo nos enseña que la madurez cristiana no consiste en conocer más sobre la Biblia, sino en dejar que la Biblia nos transforme. No es aprender más teorías, sino permitir que el Espíritu revele quién es Dios en cada página y en cada circunstancia. El verdadero crecimiento no viene de acumular datos espirituales, sino de caminar en la verdad revelada, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El Espíritu Santo es quien ilumina las Escrituras, quien abre los ojos del corazón. Puedes leer la Biblia sin ver a Cristo, pero cuando el Espíritu interviene, cada palabra arde con significado. Él convierte la letra en vida, la información en transformación, el estudio en encuentro. El deseo de Pablo no era que los creyentes supieran cómo funciona Dios, sino que conocieran su corazón. Una cosa es saber que Él es omnipotente. Otra es confiar en su poder. Una cosa es creer que Él es amor. Otra es experimentar ese amor hasta las lágrimas. La revelación no es una teoría. Es una experiencia que enciende la fe y produce obediencia. Por eso, el apóstol no cesa de dar gracias y hace memoria en sus oraciones. Aquí vemos su compromiso pastoral. No ora una vez, ora sin cesar. La intercesión persistente es la respiración del amor. Quien conoce a Dios no se conforma con que otros lo escuchen, sino que ora para que lo experimenten. Pablo entiende que ninguna iglesia puede sostenerse sin la revelación continua del Espíritu. El conocimiento de Dios es progresivo. Nunca terminamos de descubrir su grandeza. Cada día es una invitación a verlo de una manera más profunda. Por eso Pablo ora para que se nos dé ese espíritu de sabiduría y revelación. Cuando el creyente deja de buscar conocer más a Dios, comienza a enfriarse. La curiosidad espiritual es una señal de vida. La indiferencia espiritual es un síntoma de muerte. Esta oración también nos enseña algo esencial. El conocimiento de Dios es el fundamento de toda victoria. Si no conocemos quién es Él, el enemigo nos engaña. Pero cuando entendemos su carácter, su fidelidad, su poder, su justicia, su amor, ninguna circunstancia puede derribarnos. La revelación de Dios es la raíz de la confianza. Cuando conoces al Padre de Gloria, dejas de temer el futuro
porque sabes quién gobierna el tiempo. Cuando conoces al Redentor, dejas de vivir en culpa, porque sabes quién pagó tu deuda. Cuando conoces al Consolador, dejas de sentirte solo, porque sabes quién habita en ti. Todo comienza con conocimiento revelado. Por eso, la oración de Pablo debe convertirse en la nuestra. Señor, dame espíritu de sabiduría y revelación para conocerte más. Cada día deberíamos pedir esa iluminación, no para tener ventaja espiritual sobre otros, sino para vivir más profundamente arraigados en el amor de Dios. La revelación no nos infla de orgullo, nos llena de adoración. Cuanto más lo conocemos, más pequeños nos sentimos, y más grande se vuelve su gloria en nosotros. Efesios 1, 18, 20. Se narra alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En esta parte, Pablo eleva su oración a un nivel aún más profundo. No pide que Dios les dé cosas nuevas a los creyentes, sino que abra sus ojos para ver lo que ya poseen en Cristo. La fe madura no se alimenta. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. De peticiones constantes, sino de revelación continua. Cuando los ojos del corazón son iluminados, comprendemos la verdadera magnitud del llamado, la herencia y el poder que ya nos pertenecen. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esta frase describe una obra sobrenatural del Espíritu Santo en la mente del creyente. No se trata de adquirir conocimiento intelectual, sino de recibir luz espiritual. Hay una diferencia entre ver con los ojos del cuerpo y ver con los ojos del alma. Uno observa lo visible, el otro discierne lo eterno. Pablo ora para que el corazón del cristiano sea una ventana abierta a la verdad divina. Lo primero que esa iluminación revela es la esperanza del llamado, no una esperanza vaga o emocional, sino una certeza viva. Dios no te llamó al azar ni te rescató sin propósito. Fuiste llamado a un destino eterno, a una vida de plenitud y santidad. Esa esperanza no depende de las circunstancias, sino del carácter de aquel que te llamó. En un mundo lleno de incertidumbre, el creyente vive sostenido por una esperanza indestructible. La esperanza del llamado te recuerda que lo mejor aún está por venir. Las pruebas no son el final de la historia, son parte del proceso que te lleva a la gloria. Cada dificultad es un peldaño hacia el cumplimiento del propósito eterno. Por eso, cuando el enemigo susurra desesperanza, la luz de este versículo resuena. Fuiste llamado a una esperanza viva. Luego Pablo ora para que entendamos cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí la perspectiva cambia. No se trata solo de la herencia que nosotros recibimos en Dios, sino de la herencia que Dios tiene en nosotros. Increíblemente, tú y yo somos el tesoro de Dios. El Padre considera a sus hijos su posesión más valiosa. Somos su herencia, la evidencia de su amor manifestado. Cuando comprendes esto, tu valor deja de depender de la opinión de otros. Ya no necesitas buscar reconocimiento humano. Ya eres apreciado por el cielo. Dios mira tu vida como un terreno donde florece su gloria. Él invierte en ti, te transforma y te moldea, porque ve en ti la manifestación de su herencia eterna. Pero Pablo no se detiene ahí. Él quiere que conozcamos también la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. La palabra supereminente en el original griego implica algo inconmensurable, algo que sobrepasa toda medida. No hay comparación posible con el poder que actúa en nosotros. Es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Este es uno de los secretos más gloriosos de la vida cristiana.
El mismo poder que resucitó a Jesús vive dentro de ti. No un poder simbólico, sino real. El poder de la resurrección no es un evento del pasado. Es una fuerza viva que opera en los creyentes. Cuando el Espíritu Santo entró en ti, el cielo depositó su energía divina en tu interior. Pablo lo llama la operación del poder de su fuerza. Es una expresión intensa que combina 4 palabras griegas diferentes para describir la plenitud de la potencia divina: energía, fuerza, dominio y eficacia. En otras palabras, no hay debilidad humana que pueda resistir al poder que habita en el creyente. Ese poder no solo transforma vidas, vence la muerte, derrota la oscuridad y establece el reino de Dios en la tierra. La resurrección de Cristo es la evidencia de que ese poder no conoce límites, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Este es el punto culminante del plan divino. Jesús no solo venció la muerte, sino que fue exaltado a la posición suprema de autoridad. Allí en los lugares celestiales, gobierna sobre todo principado y potestad, y desde allí comparte su victoria con los que creen. Cuando el creyente comprende esta verdad, deja de vivir derrotado. El enemigo puede atacarte, pero no puede vencerte, porque el poder que te sostiene proviene del trono. Esa misma fuerza que rompió las cadenas de la tumba está disponible para romper las cadenas del miedo, del pecado y de la duda en tu vida. La resurrección no fue solo un evento histórico, es una realidad operante que transforma cada área de tu existencia. Por eso Pablo no ora para que Dios les dé poder, sino para que reconozcan el poder que ya tienen. Muchos creyentes viven en derrota no por falta de poder, sino por falta de conciencia. Ignoran lo que poseen. Caminan con las alas plegadas, sin saber que fueron creados para volar. Cuando los ojos del corazón son iluminados, la fe se eleva, la oración cobra vida y la esperanza se vuelve inconmovible. La iluminación espiritual no elimina los problemas, pero cambia cómo los enfrentamos. La diferencia entre quien teme y quien confía no está en lo que ve, sino en cómo lo ve. Cuando el Espíritu alumbra los ojos del alma, incluso en medio de la tormenta puedes declarar: sé en quién he creído, y sé que su poder está obrando en mí. Cada día, ese poder te levanta del desaliento, te sostiene en la debilidad y te impulsa a seguir. El mismo poder que resucitó a Cristo puede resucitar tu fe, tu propósito y tus sueños muertos. No hay oscuridad que resista la luz de la revelación. El poder de Dios en ti no es una promesa futura. Es una realidad presente que transforma tu manera de vivir. Efesios 1, 21, 23 se narra: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Con estas palabras, Pablo culmina el primer capítulo de Efesios, levantando la mirada de la Iglesia hacia la majestad absoluta de Cristo. Después de hablar de la elección, la redención, la herencia, el sello y el poder de Dios, ahora el apóstol nos lleva a contemplar el trono. Cristo no solo resucitó, fue exaltado a la posición suprema de autoridad sobre todo lo creado. La frase sobre todo principado y autoridad y poder y señorío abarca todas las fuerzas visibles e invisibles. Pablo está declarando que no existe ninguna potencia, humana o espiritual, que esté fuera del dominio de Cristo. Ni las estructuras terrenales, ni las potestades demoníacas, ni los sistemas del mundo pueden resistir su soberanía. Jesús no comparte su trono con nadie. Él gobierna por encima de todo. Esta verdad fue escrita en un contexto de profunda batalla espiritual. Éfeso era una ciudad donde abundaban los cultos, los conjuros mágicos y las creencias en espíritus dominantes. Muchos temían las fuerzas ocultas que parecían controlar su destino. Pero Pablo afirma que Cristo está por encima de todo principado y poder. En él no hay temor porque toda potestad está sometida bajo sus pies. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero.
Esto significa que la autoridad de Cristo no tiene fecha de caducidad. Ningún poder del pasado, presente o futuro podrá igualarlo. Su nombre es supremo en el tiempo y en la eternidad. No hay trono que pueda reemplazarlo, ni fuerza que pueda desafiarlo. Su señorío trasciende los siglos y sostiene el universo. Pero lo más asombroso de este pasaje es lo que viene después, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Aquí ocurre una revelación impactante. El Cristo exaltado, que reina sobre todo el cosmos, ha sido dado como cabeza a la Iglesia. La autoridad del cielo fue puesta al servicio de un cuerpo en la tierra. Cristo gobierna el universo, pero su corazón late en la Iglesia. El cuerpo y la cabeza no son entidades separadas. Lo que afecta al cuerpo afecta a la cabeza, y lo que pertenece a la cabeza pertenece al cuerpo. Esta unión revela una verdad gloriosa. La autoridad de Cristo fluye a través de su pueblo, no como poder para dominar, sino como poder para servir, sanar, liberar y extender el reino. Por eso Pablo dice que la Iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto significa que Cristo se manifiesta al mundo a través de su Iglesia. Somos el canal visible de su presencia invisible, el instrumento por medio del cual su gloria toca la tierra. La Iglesia no es un edificio ni una institución, es el cuerpo vivo del Señor en movimiento, lleno de su Espíritu, ejecutando su propósito eterno. Ser parte de la Iglesia no es una afiliación humana, sino un llamado divino. No es asistir a un lugar, sino pertenecer a una misión. Cada creyente es un miembro vital en el cuerpo de Cristo, con una función y una gracia particular. Cuando cada parte cumple su propósito, el cuerpo crece, el reino avanza y la gloria de Dios se revela al mundo. Pero cuando olvidamos quién es la cabeza, la Iglesia pierde dirección. Cuando buscamos poder sin comunión con Cristo, nos convertimos en un cuerpo sin alma. Por eso Pablo nos recuerda que toda autoridad, guía y vida proviene de Él. Cristo no solo es el origen de la Iglesia, es su gobierno, su centro y su destino. Sin Él no somos nada, con Él lo tenemos todo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Esta declaración no solo describe un acto de dominio, sino también de victoria. Los pies de Cristo simbolizan la autoridad total del Hijo de Dios sobre todo enemigo. Lo que está bajo sus pies ya no tiene poder sobre nosotros. Si somos su cuerpo, entonces lo que está bajo sus pies también está bajo los nuestros. Vivir en Cristo es vivir desde la victoria, no hacia ella. El enemigo quiere que la Iglesia olvide esta posición. Quiere que veamos nuestra debilidad más que nuestra herencia. Pero Efesios 1 nos recuerda que el Cristo exaltado no reina lejos de nosotros, sino dentro de nosotros. El mismo poder que lo levantó está activo en su cuerpo, fortaleciendo, guiando y llenando a cada hijo de Dios. Plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No hay rincón del universo donde la presencia de Cristo no pueda llegar. Él llena los cielos con su majestad y la tierra con su gracia. Llena los corazones vacíos con su amor y las almas cansadas con su poder. Donde hay oscuridad, Él trae luz. Donde hay muerte, Él infunde vida, y lo hace a través de nosotros, su Iglesia. Este pasaje nos invita a levantar la cabeza, a recordar que pertenecemos al Cristo vencedor. No somos un pueblo derrotado, sino el cuerpo de aquel que gobierna sobre todo. No caminamos solos, porque el poder de la cabeza fluye hacia cada miembro. No trabajamos en vano, porque el propósito de Dios sigue adelante y nada puede detenerlo. ¿Estoy viviendo consciente de que Cristo reina sobre todo y que soy parte de su cuerpo? ¿Refleja mi vida la autoridad, el amor y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? ¿Estoy participando activamente en la misión de la Iglesia, permitiendo que el poder de Cristo fluya a través de mí? ¿Estoy viviendo desde la victoria de Cristo o luchando como si aún estuviera derrotado? Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic
a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar. What is natural? When you read natural flavors on a label, most people don't realize it's often not real food at all. Those hidden ingredients quietly work against how your body feels and functions over time. That's why Just Ingredients uses only real food ingredients, so you know exactly what you're putting in your body. Stop guessing. Start knowing at justingredients.us. Con Dios.